Hoy tenemos el gusto de compartir un Majavita con la doctora María Constanza Ballesteros. La doctora María Constanza escribió para la revista Verba Juris un artículo o el artículo La mujer y el ejercicio efectivo del poder en Colombia, una cuestión de derechos humanos. De verdad que mi doctora María Constanza, es un placer y un agradecimiento muy especial por parte de la revista Verba Juris y la Universidad Libre de tenerla a usted para conversar y tomarnos este delicioso Majavita. Doctora, yo quisiera que conversáramos sobre lo que es hacer un artículo para una revista indexada. Nos gustaría que nos comentara, digamos, cómo hizo para hacer este artículo, por qué escogió este tema y cuál fue su experiencia primera al escribir este artículo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Lo primero que quiero hacer es agradecerte a ti, Noris, por esta invitación, a la Universidad Libre y, por supuesto, a la revista Verba Juris. Para mí es un placer en estas épocas tomarme un café relajadamente. Bueno, en relación con tu pregunta, digamos que lo primero que yo tengo que tener claro, cualquier investigador tiene que tener claro al momento de asumir ese reto de escribir un artículo científico, es tener claro qué quiere hacer, ¿cierto? Sobre qué quiere escribir, y en ese aspecto yo creo que lo importante es asumir un tema que a uno le apasione. En mi caso, para mí es apasionante el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. El tema del género es un asunto que siempre me ha llamado la atención, por lo tanto, para mí es un placer escribir sobre esto e investigar sobre esto. Digamos, dicho esa parte pasional, pasamos a la parte técnica investigativa. Lo importante, como ya lo dije, es tener claro un tema concreto, porque es muy importante autolimitarse. Y en mi caso, por ejemplo, me cuesta mucho porque siempre quiero decirlo todo en un artículo. Entonces, es muy importante que uno empiece a forjarse límites para saber hasta dónde puede llegar, teniendo en cuenta propiamente las limitaciones de una revista. En esa medida, pues hay que tener en cuenta es la formulación del problema, formularse uno esa problemática macro y luego formular una pregunta de investigación, y a partir de ahí, ¿cómo voy a llegar a resolver esa pregunta? ¿A través de qué ruta? Esa ruta la formulan los objetivos, ¿no? ¿Qué escalones tengo que escalar para llegar a esa meta de responder a mi pregunta de investigación? Perdón, doctora María Constanza, ahí yo veo que tú planteas precisamente a partir de esa introducción que tienen los artículos y que lo has hecho de una manera, digamos, como pedagógica, de decirnos, bueno, nosotros partimos de una problemática que es lo más importante, y esa problemática de una investigación. ¿Nos quieres hablar un poquito antes de seguir como con la parte técnica de esa problemática que tú planteabas, que tiene que ver con el ejercicio de lo que es la mujer en esa época en que de pronto tú escribiste el artículo, que era ver, bueno, realmente sí tenemos posiciones de poder, sí estamos trabajando de igual manera, o cómo empezaste tú a plantearte esa problemática del mundo de las mujeres? Lo primero que tengo que decirte, Noris, es que desafortunadamente el artículo está plenamente vigente hoy en día. Quiero decir, ya ha pasado un tiempo desde que se escribió, pero la realidad no ha cambiado para nada. Esta mañana yo leía cómo, por ejemplo, Perú acaba de aprobar para las próximas elecciones del 2021 la paridad
y además de la paridad, acaba de aprobar las listas de cremallera, las listas alternas, hombres y mujeres. Nosotros, Sí. a años luz de esa situación, es muy difícil, digamos, que en nuestro medio nos atrevamos a elegir, por ejemplo, a una presidenta. Yo creo que... Pero ya tenemos vicepresidenta, que es un bueno, logro. sí, ahí digamos que sería entrar a tocar unos terrenos difíciles, porque precisamente, pues yo también te diría, tenemos una alcaldesa mayor. Entonces, Ajá, yo además pensaría no, que sí, sí, exactamente. sí. Pero fíjate que detrás de solamente querer ver a mujeres ejerciendo ámbitos de poder y tomando decisiones trascendentales en la vida política y pública del país, también necesitamos las mujeres, no solamente que haya mujeres allá arriba, sino que además nuestros intereses y nuestras necesidades estén representadas. Entonces, en esa medida, pues cada uno tendría que preguntarse, y cada una preguntarse si Claudia López me representa, si Marta Lucía Ramírez me representa. Es, digamos, no solamente ver a mujeres, porque hay muchas mujeres actualmente ejerciendo poder, pero ¿qué tipo de poder están desempeñando? El poder tradicional, patriarcal, o realmente lo que queremos es cambiar la política, porque fíjate que, Noris, en estos tiempos nos Pero hemos dado... María Constanza, de pronto no sería como la parte cultural, o sea, yo sé que tú lo tocas en el artículo y vas con unas variables en todos los estudios que tú has encontrado, pero de pronto podría ser destacar como la parte cultural en alguno de estos momentos. Claro, mira, yo te voy a confesar que con esta invitación que tú me hiciste, me dieron ganas de escribir una segunda parte de este artículo. Te voy a Yo, decir por qué. ajá, Si me lo recibes, te lo envío. claro que Te sí. voy a Fíjate que la pandemia, esa situación de confinamiento, Sí. ha hecho emerger muchas realidades que nos han dejado digamos, no estaban visibles. Primero que todo, evidentemente es un problema cultural, es decir, la política, la falta de poder y de ejercicio de poder es solamente una arista de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Y cuál es el problema principal? Obviamente la cultura, la socialización, esa sociedad patriarcal en que todos y todas nos hemos movido siempre y hemos sido educadas en ese medio. Entonces, por eso es tan importante que los estudios de género sean visibilizados y sean conocidos. Yo te decía lo de la pandemia, primero porque han salido, digamos, importantes estadísticas de los feminicidios en esta situación de cuarentena. Yo leía de 113 feminicidios en la época de cuarentena en Colombia. La violencia de género, los índices han aumentado, claro, porque estamos recluidos y la situación ha hecho que sea más evidente. No es que estemos todos nerviosos, no. La situación sigue siendo la misma, lo que pasa es que nos estamos dando. Por otro lado, esta situación ha puesto contra las cuerdas a las mujeres, porque el asunto de la doble jornada laboral, las mujeres iban, trabajaban a la oficina, venían, lavaban, planchaban, tenían niños, cocinaban, ahora no, ahora el Estado Están en la está casa. a su labor. Entonces, miren, han salido toda una serie de realidades que nos pone a pensar que sí vale la pena seguir investigando sobre esto. ¿Cuál es el punto positivo? El punto positivo de todo esto es que hay 7 dirigentes a nivel mundial, mujeres, que han hecho un excelente manejo y se han manifestado los resultados favorables de la forma de hacer política de las mujeres. Somos diferentes, lo hacemos bien, no digo que mejor, porque yo jamás he pensado que seamos superiores ni mejores que los hombres, pero si los hombres ceden y nos permiten entrar, seguramente vamos a compartir espacios de poder importantes,
y vamos a desarrollar una mejor manera de hacer la política, una mejor manera de tomar decisiones. Entonces, fíjate cómo leía, no recuerdo de la columna, que el autor de la columna, pero decía, ¿cuál es el componente de género en que haya 7 mujeres que les ha ido bien el manejo de la pandemia? Bueno, las mujeres hemos estado toda la vida bajo el rol del cuidado. Debe tener algo que ver con eso. Sabemos cuidar a las personas. Porque fíjate que yo lo veía, bueno, y como dices tú, tal vez tengamos que colocarle ahora la mujer y el ejercicio del poder en Colombia en tiempos de pospandemia, a ver si se superó, o también durante la pandemia, o sea, que tendríamos esto que tú acabas de decir y que a raíz de precisamente de este artículo escrito en la revista Verba Juris, vemos que sería de nuevo con el título que tú le das a tu artículo, una cuestión de derecho. Y ahí también tocabas algo que también me ha parecido como tan importante y como tan digamos, tan actual, que uno podría decir, es que este artículo María Costanza lo escribió ayer, ¿sí? Era los argumentos principales de quienes consideraban, porque digamos que hay como dos argumentos, quienes consideran que es necesario un aumento precisamente de la presencia y participación de las mujeres en esos espacios de poder. Y otra corriente que estaría diciendo no, precisamente muchas de las problemáticas que tenemos en este momento en Colombia es debido a que a las mujeres se les ha dado muchos espacios y más bien están en la calle. Bueno, ¿cómo cambia eso? Y me gustaría que me hablaras como de los espacios o los argumentos principales de que quienes consideran necesario que haya más participación de las mujeres en el poder. Noris, tú y yo somos un ejemplo maravilloso de Muchas gracias. Recoger lo que han luchado las que nos han antecedido. Es decir, sí. Si el movimiento feminista no hubiera luchado por nuestros derechos, nosotros no estaríamos aquí en este momento. No hubiéramos estudiado. Exactamente. Ni tendríamos un doctorado. Estaríamos llenas de hijos, seguramente sufriendo unas condiciones muy difíciles en el hogar. Entonces creo que yo reitero, yo soy defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. Jamás considero que seamos superiores a los hombres. Mi lucha es por la igualdad, digamos, que tengamos igualdad de condiciones. Considero además que los hombres, los varones, también son víctimas de este sistema. Entonces creo que solamente que los hombres han tomado una posición cómoda, bueno, yo llego a mi casa, me atienden, trabajamos lo mismo, gano un poquito más seguro, pero los roles están así y así nos sentimos cómodos. Entonces, para el cambio es necesario también que los hombres se involucren. ¿Y cómo se involucran? Pues como les ha tocado hacer gracias a la pandemia también, ayudar, porque es su responsabilidad en la casa, con los niños, asumir las tareas de educación, de aseo, en fin, de la casa, porque es que las mujeres están absorbidas totalmente. Sí, mira que tú tocas, o sea, de verdad que inclusive yo nunca he escrito un artículo, porque uno muchas veces, digamos que toma otros temas y todo el tiempo, digamos, piensa que como que es normal o que vivimos en un mundo, pero precisamente tú has tocado algo que de pronto es muy personal, que es el mundo del derecho y el mundo de la ciencia política, donde realmente yo creo que en el derecho fui una de las primeras mujeres, en el caso colombiano, con un doctorado en derecho. Y digamos que sobrevivir dentro de ese espacio es bastante duro y en ciertas instituciones donde pues evidentemente no hay mujeres, y lo decía muy bien y tú lo acabas de tocar, que es en el campo de la educación. En el campo de la educación, fíjate que nosotros tenemos una cuestión muy curiosa. Nosotros, hay más mujeres profesoras, ¿sí? En todos los campos, inclusive ya en el campo de la ingeniería y de otras carreras o de otros programas donde no había mujeres,
pero en los puestos de poder, sí, muy pocas decanas, muy pocas. Y yo me acuerdo toda la fiesta que se hizo en varias universidades, por ejemplo, ahorita que tenemos rectora en la Universidad Nacional. Entonces, María Constanza, a mí me gustaría que de pronto dentro de estos estudios, inclusive tú lo planteas también en el artículo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para abrir más espacios para las mujeres? Y como tú también bien lo has dicho, no es un problema, digamos, de hombres con mujeres, sino sería un problema de igualdad. Sí, me gustaría que lo habláramos aquí al lado de este Majavita. Noris, lo que tú haces, lo que tú relacionas, hace referencia a dos aspectos que ha desarrollado la teoría feminista y que yo relaciono en el artículo. Son dos conceptos que tienen que ver con el techo de cristal, que son esas barreras que nos encontramos, que son barreras invisibles, pero que hay un momento en nuestro ascenso laboral que ya no podemos seguir adelante, precisamente porque son esas barreras culturales que nos impiden que lleguemos a ser todas decanas, tener unos importantes puestos de toma de decisiones, porque somos mujeres y porque tenemos otro tipo de condiciones y de exigencias culturales y roles en la sociedad. Y por otro lado está el concepto del juego, el suelo pegajoso. ¿Qué quiere decir esto? Que así como tenemos barreras para ascender, nosotras mismas, nosotras las mujeres, las abuelas, las madres, que somos unos importantes transmisores del mismo machismo, porque nosotras hemos sido educadas en esa sociedad, nos resistimos a soltar. Es decir, nosotros queremos educarnos, queremos ganar dinero, queremos trabajar, pero como hemos sido educadas en ese medio, nos cuesta mucho soltar las tareas domésticas. Nos sentimos culpables. Y a eso le llama la teoría feminista el suelo pegajoso. Entonces estamos atrapadas en eso. ¿Qué hacer? Me dices tú. Pues el cambio es, sin lugar a dudas, necesitamos una transformación en la educación. Mira, yo tengo muchos ejemplos cercanos porque digamos que mis niños, mis hijos todavía, mi hijo y mi hija están todavía en edad escolar, y uno intenta dar una educación en igualdad, pero el choque tan tremendo que hay cuando los niños salen de la casa y encuentran la socialización es tremenda. Hay unas ideas, unos prejuicios éticos, morales, religiosos que nos dicen cómo debemos ser las mujeres y cómo debemos ser los hombres. Y que ahí no hay igualdad, hay unas relaciones desiguales, injustas. Entonces ahí tiene que ser el cambio tiene que ser en esa formación que reciban nuestros niños y nuestras niñas para que vean el mundo diferente. Las cosas han cambiado, eso sí también hay que reconocerlo, no todo es malo, hay que reconocerlo. Cuando tú entras a un salón y dices buenos días niños, las niñas se quedan calladas. Sí, porque no me están saludando a mí, aunque la RAE diga otra cosa, te tengo que saludar también a las niñas. O cómo le doy una orden solamente a las niñas o a los niños. Entonces, también el lenguaje tiene que transformar. Tiene que ser un lenguaje respetuoso e inclusivo en relación con los seres humanos. Sí, tú tocas temas de verdad que de pronto al ser uno académico como que se va olvidando de ciertas cuestiones, pero yo creo que, digamos que nosotras las mujeres, cosa curiosa, tenemos que hacer una lucha más por la equidad, porque a veces tú lo has tocado aquí, digamos, de volverse uno tan feminista que entonces cree que todo se va hacia el lado de las mujeres. Yo pienso que también esa lucha la tenemos que dar y me gusta muchísimo porque en el artículo uno veía esas dos posiciones, ¿sí? Entonces uno pensaría, bueno, ahora invitaron quizás a María Constanza a tomarse un Majavita en la Universidad Libre y ella nos va a hablar de pronto de ese empoderamiento de la mujer, de volver a la lucha feminista. Yo creo que
sin detrimento, porque tú lo acabas también de decir, gracias a todas esas mujeres que lucharon antes que nosotras y que quizás nos han entregado sus banderas, lo tenemos que hacer desde el lugar en que nosotros estemos. Yo como editora de la revista, tú ahora me cuestionas, sí, de decir, bueno, ¿cuántos artículos tenemos nosotros de mujeres? ¿Cuántas mujeres penalistas? ¿Cuántas mujeres en derecho disciplinario? ¿Cuántas mujeres en derecho administrativo? ¿Cuántas mujeres abogadas en derecho laboral? Que son los artículos que recibe la universidad, pero también de pronto no serán muchas mujeres también escribiendo para la revista y hemos descuidado también la misma equidad. Entonces, digamos que ante estos planteamientos y ante el que tú hacías en las aulas, porque si uno mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, asistí a una clase de ingeniería y veía que había más mujeres. O sea, me llamó muchísimo la atención. Y en una clase de administración y más mujeres. Entonces, también como que miremos cómo es la igualdad. ¿Qué piensas acerca de esa otra posición que sería, bueno, tampoco tanto para el otro lado? Bueno, digamos que yo ahora hice referencia al movimiento feminista, pero en este momento es necesario hablar de los feminismos, ¿no? Hay diferentes perspectivas que defienden de manera radical o de manera más tranquila ese reconocimiento de derechos y esa idea de justicia entre hombres y mujeres. Entonces, sí, digamos que precisamente por esa asignación de roles que viene, como también lo digo en el artículo, creo que originado en un asunto biológico que es la maternidad, esa asignación de roles produce que, por ejemplo, antiguamente o anteriormente las mujeres optaran por enfermería, digamos las carreras relacionadas con el cuidado, y los hombres se fueran por los retos, la fortaleza, la competencia incluso. Eso ha cambiado también, eso ha cambiado. Yo recuerdo que uno entraba a una facultad de psicología y había un hombre y 50 mujeres. Ahora no. Y los psicólogos son súper competentes y maravillosos. Igual las ingenieras, igual las sociólogas, los sociólogos. Quiero decir que eso está cambiando. ¿Y qué me parece importante? Mira, en alguna oportunidad en las aulas, en la Facultad de Derecho, discutíamos sobre si todos los congresistas tendrían que ser abogados, ¿no? Entonces yo le decía, wow, sería maravilloso porque digamos, evitarían muchísimos errores, avanzaríamos mucho, pero ¿qué hacemos con las voces que no llegan? Es decir, ¿qué hacemos con el gremio de los comerciantes? ¿Cómo comunicamos esas necesidades de los que no son abogados y no son politólogos? Entonces, yo creo que así como el Congreso debe ser plural, debe estar conformado con diferentes profesiones, diferentes visiones, diferentes estratos, diferentes orígenes incluso, también es necesario que el género permee y transversalice todas las profesiones. Ayer salí a caminar con mis hijos a tomar un poquito de sol y vi a una mujer. Yo soy bajita, pero esta mujer era más bajita que yo, 1,40, manejando ¿cómo se llama? Una nodriza, uno de los carros que transportan más carros. Sí. La mujer apenas se veía y yo decía, wow, eso me encanta, porque eso a mí me representa poder, fíjate. Claro. Desde diferentes instancias se pueden hacer cosas, pero yo sí quisiera que todas las mujeres que ejercen poder lo hicieran en realidad representando a las mujeres, ¿no? Representando ideas, esas necesidades que no han logrado ser llevadas a
a esos lugares tan importantes de manejo de políticas públicas, porque fíjate que yo, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, yo me siento autorizada Sí. moralmente para hablar de las necesidades de los hombres y las mujeres, porque soy mamá, porque tengo un hijo, porque tengo un esposo, porque tengo un padre, tengo unos hermanos, hay hombres en mi vida y estoy formando a un hombre, espero que lo esté haciendo bien, pero no sé si los hombres están tan bien habilitados para hablar de nosotras, para transmitir esas necesidades, para transmitir todas las imposiciones incluso que nos ha transmitido esa sociedad patriarcal. Entonces, me encantaría ese diálogo que tiene que existir entre los hombres y las mujeres, permitirnos conocernos en relación realmente sin imponernos cosas y compartir esos espacios que seguramente van a enriquecer absolutamente la sociedad. También hay muchas características, por ejemplo, de cómo hacemos las mujeres política, que también salió estos informes sobre las 7 dirigentes en la pandemia. Sí, era muy Somos más interesante. transparentes, somos más reflexivas, somos más directas y más claras. Somos Sí, por eso en los bancos pusieron muchas gerentes, varios de los bancos, es una motivación. Bueno, María Constanza, y primero... perdona, y también las agentes de tránsito también son más, Sí, sí, cuando se dio el cambio precisamente, claro. nosotros vimos que generamos el que esos puestos los ocuparan mujeres. Yo ya querría como, primero, agradecerte a nombre de la revista Verba Juris, precisamente que hayas escrito este artículo que precisamente, digamos, veamos cómo, digamos, a través de las investigaciones nosotros queramos visibilizar lo que investigamos. A mí me gustaría en estos minutos que ya nos quedan para terminar de saborear este delicioso café, María Constanza, que pensáramos y tú nos, digamos, nos motivaras a escribir, ¿sí? ¿Por qué es, digamos, importante que escribamos y por qué importante que escribamos en una revista como Verba Juris, que es una revista indexada, que precisamente es de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre? Y es también una invitación para todos. Entonces, sí me gustaría, María Constanza, que nos dijeras, bueno, ese placer de escribir, que nos hablaras. Bueno, ¿por qué escribir un artículo? Digamos que yo podría señalarte dos razones bien importantes. La primera, por esa necesidad, creo que tenemos los que nos dedicamos a la academia de trascender. Yo sí quiero dejar huella de alguna manera y consciente que no puedo pues solucionar muchos problemas, pero a partir de esas propuestas puedo dejar, digamos, un granito de arena, ese será mi aporte para las personas que me lean. Yo sí quiero cambiarle la vida a mis alumnas y a mis alumnos y abrirle los ojos en el sentido de ver cosas que no vemos, pero que yo sí las veo porque he investigado al respecto. Entonces solamente es como ponerles unas gafas, en mi caso serían las gafas de color violeta, que es el color del feminismo, y decirles, hay una realidad que nosotros no vemos. ¿Por qué? Pues precisamente porque somos educados en ese medio. Y la otra razón, Noris, tiene que ver con una teoría del impacto personal. Yo no, como no soy política y no me interesa hacerlo y no me gustaría hacerlo, pues yo no puedo subir y transformar el mundo a las personas que quiero. Pero si empiezo desde abajo, probablemente esas réplicas van a generar un cambio a menor escala, pero que si eso se hace, tú, todas nuestras compañeras y todos nuestros compañeros, seguramente vamos a mover masas.
Entonces, dentro también de la teoría feminista se habla de la masa crítica. Formar una masa crítica con las personas que me leen. No tengo el poder de hablar en el Congreso de la República, pero soy más poderosa cuando escribo. Entonces, con más libertad, puedo sin censura, puedo hablar, puedo ser libre y puedo, como lo dije al comienzo, la única condición es autolimitarme, por darle un orden y un sentido al texto, pero hay mucha libertad al escribir, es realmente un placer, es muy lindo, pues requiere trabajo, porque si uno lo quiere hacer bien y seriamente, pues requiere trabajo, pero es muy bonito y como lo dije, es apasionante escribir sobre lo que nos gusta. Ah, qué bien, María Constanza, y les recuerdo que hay precisamente una editorial que yo diría que es casi un bestseller en Verba Juris, que es el artículo que todos debemos escribir y cómo escribirlo, que ayuda y facilita muchísimo esta, digamos, yo le llamo arte y también hobby, y que lo que nosotros decíamos o con lo que iniciamos quizás en las mismas revistas, en las revistas científicas nosotros solamente solicitamos que se siga un orden que es un título atractivo, un título que llame la atención al lector, porque a veces ponemos esos títulos como tan pesados que la gente no sabe de qué estamos hablando. Y dos, hacer la introducción, que es contar la problemática que nosotros tuvimos precisamente en esa investigación, unos objetivos, cómo hicimos ese artículo, qué metodología usamos, por qué es tan importante quizás en los mismos artículos escribir la metodología, porque es lo que lo hace científico. O sea, si yo puedo repetir esta metodología en otros, o sea, el cómo llegaron a esas soluciones, seguro que otros podrán hacer investigación. Y solo a lo mejor en un párrafo me dan a mí esa luz, ese serendipity que se hablaba, ese lo logré, lo hallé, me gustó, me enamoré de todo esto. Y después de esa introducción que tiene esto básico, nosotros vamos a la discusión, a lo que nosotros acabamos de hacer aquí, que tú lo planteas muy bien en el artículo. Mire, hay dos posiciones, una que da la importancia de por qué debe haber más mujeres en el poder y la otra de, bueno, con las que tenemos estamos bien, así sea en todas partes del mundo. Esa discusión da unos resultados y unas conclusiones que le abren a uno. Cuando uno lee una revista, como la revista Verba Juris, entonces le da ideas para uno hacer su investigación, porque esas conclusiones a las que tú llegaste, yo las puedo tomar y hacer a partir de ahí, generar mi proyecto de investigación y precisamente iniciar, y después, cuando yo termino, socializo mi investigación a través de un artículo. Esos artículos con mucho gusto los estaremos esperando en la revista Verba Juris. María Constanza, y para terminar, antes de mirar las preguntas, si tú nos pudieras dar una conclusión con la que tú, digamos, cerrarías esta parte. Una conclusión, ay Dios. O varias conclusiones en este tiempito que nos queda. No, yo debo resaltar, es que, digamos, señalaba en algún momento que la parte de la representación política y de la participación política de la mujer era solamente una arista en el tema de la desigualdad de hombres y mujeres. Pero yo, como conclusión y para, digamos, dar una respuesta integral, señalaría la necesidad de Sí. la corresponsabilidad. Es decir, creo que estamos en un mundo globalizado donde los hombres y las mujeres somos iguales de importantes, somos iguales de necesarios, somos iguales de competentes y tenemos las mismas capacidades. Por lo tanto, no es justo que siendo más de la mitad de la población, aún sigamos sufriendo discriminaciones. Discriminaciones que
que son realmente cuestión de un cambio social y educativo y que además es necesario. Yo siempre les digo a los hombres en general, puede ser el hombre más igualitario, el hombre más feminista, pero siempre le digo, tenga en cuenta que probablemente usted, una mujer, probablemente tenga una hija, pero seguramente tiene una mamá. Es decir, a los hombres les cuesta de pronto ver esa discriminación frente a sus parejas, pero cuando hablamos de sus hijas, ya empezamos a abrir los ojos. Entonces, creo que siempre tenemos que abrir esa mente y ver y trascender en esa interpretación en relación con la igualdad. Es necesario, de verdad que es necesario, porque ahora mismo la situación está siendo injusta con las mujeres. La carga está desequilibrada en relación con las mujeres. María Costanza, mira, yo estoy muy emocionada primero porque me escriben más que preguntas, hay comentarios y tenemos muchos fans, sobre todo tú, están escribiendo. Y ¿sabes qué es lo que me llama la atención y me parece todavía más hermoso en esto? Muchos de tus compañeros te mandan saludos, abrazos y besos. Y tengo aquí digamos, dos cosas, y es que dicen, lamentablemente, y a manera de comentario más que de crítica o de esto, es que sigue habiendo o que todavía aún hay desigualdad. Entonces, vuelvo y te digo que te ratifico, que muchísimas gracias por compartir este Majavita, ¿sí? Con nosotros. De verdad que estoy, pero realmente emocionada, que creo que volveremos. Entonces, agradecerte a nombre de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Universidad Libre, agradecerle a todo el equipo que está aquí detrás de cámaras y que han hecho posible el compartir este delicioso Majavita. Recordarles a todos los que nos están viendo que pueden enviar sus artículos, ¿sí? Que pueden enviar sus artículos a la revista Verba Juris. Solamente es escribir, entrar a la Universidad Libre, en la Universidad Libre, en investigaciones, y en investigaciones van a encontrar el link que les da a la revista y allí pueden postular su artículo. Entonces, decirles a ustedes que están cordialmente invitados también a deleitarse otra vez la próxima semana un delicioso Majavita con el autor, con la revista Criterio Libre, también de la Universidad Libre. María Costanza, muchísimas gracias. Un abrazote a todos ustedes, que se cuiden muchísimo.